Bienvenidos. Hoy vamos a meternos con un tema que a muchos les sonará, no sé, a clase de instituto, quizá a un debate político de estos que no acaban nunca. Sí, de esos hay muchos. La Constitución Española de 1978. Pero la idea no es para nada tratarla como un tocho legal, sino, bueno, como lo que es, ¿no? El manual de instrucciones del país. Exacto. Y claro, esto me lleva a una primera pregunta que es casi existencial, diría yo. A ver. ¿Qué hace que un simple papel, un texto, se convierta de repente en la ley suprema? O sea, por encima de todos y de todos. ¿De dónde sale esa autoridad? Es que eso es la pregunta del millón. Y la respuesta define lo que es una democracia moderna. Una constitución no es una ley cualquiera. Claro. Es la norma suprema, pero lo es porque emana de algo que está por encima de las instituciones, que es el llamado poder constituyente. El poder constituyente. Sí, es la idea de que el pueblo, en un momento muy concreto de la historia, decide ponerse de acuerdo para fijar las reglas del juego. Y a partir de ahí, todo lo demás, el gobierno, los parlamentos, los jueces... Son los poderes constituidos. Exacto, están obligados a jugar dentro de ese tablero. Por eso la misión aquí no es solo leer los artículos, sino entender por qué se escribieron así. Es un pacto para evitar la arbitrariedad, para que nadie pueda, digamos, inventarse las reglas sobre la marcha. Entiendo. Es como si el pueblo fuera el arquitecto que diseña los planos del edificio, y el gobierno de turno es el inquilino. Ajá. Puede decorar, puede cambiar muebles, pero no puede tirar abajo un muro de carga. Me parece una distinción clave, vamos. Totalmente. Y si hablamos de los planos de España, los apuntes dejan claro que antes de los del 78 hubo muchos intentos fallidos. El siglo XIX parece un cementerio de constituciones. Un cementerio y un campo de batalla. Lo fascinante de todo ese vaivén del siglo XIX no son las constituciones en sí, sino lo que nos dicen. ¿Y qué nos dicen? Pues que España no lograba ponerse de acuerdo en la pregunta más básica de todas. ¿Quién manda aquí? ¿El rey o la nación? Cada constitución era un bando ganando una batalla, pero una batalla temporal, no la guerra. Claro, es un péndulo constante. Por un lado tienes la de Cádiz de 1812, la Pepa, que en su momento fue, revolucionaria. Avanzadísima para su época. Hablaba de soberanía nacional, de división de poderes. Vamos, que le estaba diciendo a un rey absolutista que su poder ya no era ilimitado. Y claro, duró lo que duró. Exacto, un suspiro. En cuanto volvió, Fernando Sáquino la guardó en un cajón. Y luego el péndulo se va al otro extremo. Tienes textos como el Estatuto Real de 1834, que era básicamente el rey diciendo «os concedo graciosamente algunos derechos». Una carta otorgada, que se llama. Eso es, no una constitución que emana del pueblo. O la de 1876, la de la Restauración. Esa duró muchísimo, sí, pero porque se basaba en una trampa. En una trampa. Sí, el turnismo, un pacto entre conservadores y liberales para irse pasando el poder y mantener a todos los demás fuera del juego. La estabilidad se compró, digamos, a costa de una democracia real. Así que esa es la herida que la del 78 intenta, por fin, cicatrizar. Pero antes de llegar ahí, el siglo XX tuvo su propio drama, la Constitución de la Segunda República, la de 1931. Los materiales la describen como un texto muy avanzado. Y lo era. Sin duda, reconoció el sufragio universal pleno, incluyendo por fin a las mujeres, planteaba un Estado laico, creaba un tribunal de garantías constitucionales. El abuelo del Tribunal Constitucional actual. El mismo. Era un intento muy serio de modernizar el país, pero también es un ejemplo de lo que ocurre cuando una constitución no es de todos, sino de una parte del país contra la otra. Generó una polarización enorme. Y bueno, no sirvió para cohesionar una sociedad que ya estaba muy dividida. En algunos aspectos ahondó las fracturas. Y después de eso, el vacío, el franquismo. Los apuntes son muy claros en este punto. No había una constitución. Se hablaba de leyes fundamentales, pero... ¿Era un disfraz? Un eufemismo, sí. Porque faltaba lo esencial. No había soberanía popular, el poder no venía del pueblo. No había división de poderes, todo se concentraba en Franco, y no había una garantía real de derechos. Era la arquitectura legal de una dictadura sin más. Y es de ese pasado, de un siglo y medio de bandazos y de 40 años de dictadura, de donde nace la necesidad casi biológica de hacer algo diferente en la transición. Totalmente. Y ahí aparece la famosa Ley para la Reforma Política de 1977. Los documentos la llaman la llave, ¿no? El instrumento que permitió pasar de la ley a la ley. Sí, desmontar el régimen desde dentro, sin una ruptura violenta.
Y de ahí a las primeras elecciones y a esos 7 hombres, los padres de la Constitución, de ideologías totalmente dispares. ¿Cómo es posible que gente que venía del franquismo, del exilio, comunistas, nacionalistas, se pusieran de acuerdo en algo tan fundamental? Tenía que haber una palabra mágica ahí. Consenso. Esa es la característica que lo define todo y que la diferencia de todas las constituciones anteriores. No se buscaba la victoria de un bando, sino unas reglas del juego aceptables para todos. Claro. Se partía de la idea de que era mejor una constitución que no entusiasmara a nadie, pero que nadie sintiera como una agresión. Que una perfecta para la mitad del país, pero inaceptable para la otra mitad. Justo eso. Suena admirable, pero leyendo entre líneas en los apuntes, ese consenso también tuvo un precio, ¿no? Por buscar el acuerdo de todos, parece que algunos temas como la organización territorial se dejaron deliberadamente ambiguos. Absolutamente. Es la gran virtud y, para algunos, el principal problema de la Constitución. Es una Constitución de fórmulas abiertas. Fórmulas abiertas. Sí. El título octavo, el del Estado de las Autonomías, es el mejor ejemplo. No se diseñó un mapa cerrado, sino un proceso. El famoso café para todos que se fue sirviendo con los años. El consenso implicó ceder, y ceder implicó redactar ciertos artículos con una ambigüedad, digamos, calculada. Entiendo. Pero al margen del consenso, tiene otras características muy claras. Es escrita para que las reglas estén a la vista de todos. Es rígida porque reformarla es muy complejo, para protegerla de los vaivenes políticos, y es normativa, y esto es importantísimo. A ver, No es una declaración poética de intenciones. Sus artículos obligan y se aplican directamente. vale. Entonces, si queremos entender el alma de la Constitución, la esencia de ese pacto, supongo que hay que irse al principio de todo, al título preliminar, esos primeros 9 artículos. Ahí está el núcleo. El artículo 1, de hecho, parece el titular de todo el proyecto. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho. Cada una de esas palabras parece un pilar fundamental. Y lo son. Desmontemos la frase. Estado de derecho significa que se acabó la arbitrariedad. El poder está sometido a la ley. Todos. Desde el último ciudadano hasta el jefe del Estado. Exacto. Implica separación de poderes. Luego, Estado democrático. El poder nace del pueblo, reside en el pueblo. Y se garantiza el pluralismo político. Y finalmente, Estado social. Esta es la gran aportación del siglo XX, que no basta con la igualdad en el papel. Eso es. El Estado debe intervenir para que esa igualdad sea real y efectiva. De aquí nacen la sanidad y la educación públicas, el sistema de pensiones. El Estado tiene la obligación de corregir las desigualdades. Y justo después, el artículo 1.3 define la forma del Estado. Monarquía parlamentaria. Entiendo lo de monarquía, pero parlamentaria es lo que lo cambia todo, ¿verdad? Ahí está toda la diferencia. Significa que el rey es el jefe del Estado, pero no el jefe del gobierno. Reina pero no gobierna. Exacto. Sus funciones son de arbitraje, de moderación, de representación. Pero no tiene poder ejecutivo real. El poder reside en el Parlamento, en las Cortes Generales, que es de donde sale el gobierno. O sea, que todos los actos del rey... Tienen que ser refrendados. Es decir, firmados y validados por el presidente del gobierno o un ministro, que es quien asume la responsabilidad política. El rey es inviolable precisamente porque no toma decisiones políticas. Queda clarísimo. Luego llegamos al artículo 2, que siempre me ha parecido un ejercicio de funambulismo político. Un poco sí. Dice que la Constitución se basa en la indisoluble unidad de la nación española, pero a la vez reconoce y garantiza el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. ¿Cómo se come eso? ¿Suena contradictorio? Es el equilibrio difícil que mencionan los apuntes y es el corazón de nuestro modelo territorial. Fue una de las negociaciones más complejas. Me lo imagino. La indisoluble unidad era la línea roja para una parte, mientras que el reconocimiento de las identidades territoriales, usando el polémico término nacionalidades, era irrenunciable para los nacionalistas. La fórmula intenta hacer compatible la unidad con un nivel de autogobierno, vamos, que no tiene casi ningún otro país del mundo. Es la base del Estado de las Autonomías. Justo. Un modelo que nació abierto y ha estado en constante evolución y tensión desde entonces. Y el resto del título preliminar sigue dibujando el ADN del país. El artículo 3, con el castellano y la cooficialidad de las demás lenguas.
O el 6 y el 7, que dan un papel central a partidos, sindicatos, patronales. Sí, como actores del juego democrático. Incluso el artículo 8, sobre las Fuerzas Armadas, es muy significativo. Muchísimo. Sobre todo por el contexto del que se venía. El artículo 8 define su misión: garantizar la soberanía, la integridad territorial, pero añade algo crucial: defender el ordenamiento constitucional. Y sobre todo la somete por completo al poder civil, cerrando la puerta a cualquier tentación de intervencionismo militar. Eso es, una constante en la historia de España que se quería dejar atrás para siempre. Y para rematar este núcleo duro, el artículo 9.3. Los apuntes le dan una importancia tremenda, aunque a primera vista parece una lista de conceptos súper técnicos. Parecen técnicos, pero son la garantía de que no nos van a cambiar las reglas a mitad del partido. Nos dan seguridad jurídica. Por ejemplo, el principio de legalidad. Que esté en la ley. O la jerarquía normativa, que es muy simple. Un reglamento no puede contradecir una ley, y una ley no puede contradecir la Constitución. La Constitución es la jefa. Vale. La publicidad de las normas. Para que una ley te obligue, tienen que publicarla antes, normalmente en el BOE. O la irretroactividad de las normas sancionadoras, que si hoy suben una multa, no te la pueden aplicar por algo que hiciste ayer, si te perjudica, no. Y mi favorito, la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos. Ese suena contundente. ¿Qué significa exactamente? Significa sencillamente la prohibición de que la administración actúe porque sí. Cualquier decisión que te afecte, sea una multa o quitarte una beca, tiene que estar motivada, justificada en base a la ley. No puede ser un capricho. Es, probablemente, una de las mayores protecciones que tenemos como ciudadanos. Entonces, bajemos todo esto a la tierra. Los materiales de referencia están muy orientados a la seguridad pública. Si pensamos en un agente de policía en su día a día, ¿cómo se traduce toda esta teoría en sus acciones? Es el ejemplo perfecto, porque un agente encarna la autoridad del Estado y, por tanto, es el primero que debe cumplir estas reglas. Pensemos en una detención. Venga. Por el principio de legalidad, no puede detener a nadie si no es por una causa tasada en la ley. Una vez detenido, en base a la garantía de los derechos fundamentales, tiene la obligación de informarle de sus derechos. A no declarar, a un abogado, a llamar a un familiar. Todo eso. Si está en una manifestación, su trabajo es un equilibrio constante. Debe proteger el derecho de reunión, pero también el orden público y los derechos de los demás. Eso es servir a un Estado democrático. ¿Y qué pasa si un agente se salta esas reglas? Ahí entra en juego el principio de responsabilidad de los poderes públicos, también del artículo 9.3. Su actuación puede ser recurrida y si se demuestra que fue ilegal o arbitraria, tendrá consecuencias, disciplinarias o incluso penales. Y el ciudadano podría tener derecho a una indemnización. Podría, ¿sí? En el fondo, la Constitución es un manual que le dice a la gente: tienes autoridad y el monopolio de la fuerza, pero esa fuerza solo es legítima cuando la usas para proteger los derechos y libertades de todos, dentro de los límites que esta norma suprema te impone. Queda clarísimo. Entonces, si lo resumimos, la Constitución del 78 es, por encima de todo, el resultado de un pacto para no repetir los errores del pasado. Exacto. Crea un Estado que no es solo de derecho, sino también social y democrático, con una monarquía parlamentaria, y que intenta equilibrar la unidad de España con su diversidad interna. Y sus principios, sobre todo los del título preliminar, no son filosofía. No, para nada. Son las reglas que garantizan nuestra seguridad jurídica en el día a día. Exacto. Las fuentes la definen como abierta y normativa. Abierta porque, como decíamos, dejó cauces para adaptarse a la evolución de la sociedad. Y normativa porque fue creada para ser cumplida. Y esa naturaleza, la de ser un marco vivo y no un documento de museo, nos lleva a una última reflexión. Pues dejémosla en el aire. Si la Constitución fue ese gran pacto nacido del consenso para resolver los conflictos históricos que arrastraba España, la forma de Estado, la religión, la cuestión territorial, la pregunta hoy es: ¿cómo se enfrenta ese mismo pacto a los nuevos retos que sus redactores ni siquiera podían imaginar?